Mis chicos, entonces continuemos, ¿ya? Vamos a compartir pantalla y continuemos. Bien. Bien, chicos, seguimos entonces, ¿ya? Vamos a dar rapidito una lectura a nuestro libro y vamos a ir explicando algunos aspectos importantes, ¿ya? Bien. Decíamos que el relieve, ¿no? El relieve, ¿qué es el relieve? La forma que tiene tu contexto, ¿de acuerdo? Hay un río, es un relieve. Hay una montaña, es un relieve. Hay una meseta, es un relieve. Hay valles, es un relieve, ¿de acuerdo? Eso es relieve, ¿ya? Eso es relieve, bien. El relieve es el resultado de la acción, ¿ya? De dos fuerzas aparentemente contrarias, ¿ya? Una construye, estamos hablando de las fuerzas internas, ¿no? La otra destruye, perdón, la otra destruye, estamos hablando de las fuerzas externas. ¿Y por qué va a destruir? Ah, ahorita vamos a aplicar. ¿Por qué? Vamos a ver aquí, ya está. Compañero, si la entra. Otra vez, vamos a hacer entrar a su compañero. Rapidito. Ya está. Ahora sí. Bien. Tenemos hasta 9:55, ¿verdad? Uy, falta bastante. No, hasta 9:20 creo, ¿no? Hasta 9:20. Ah, bueno, igual falta en regular. Bien, sigamos. El relieve, entonces, es el resultado de la acción de dos fuerzas aparentemente. Una construye las internas y la otra destruye las externas. Una es positiva, ¿ya? ¿Ya? Construye y la otra es negativa, destruye. Sin embargo, más que ser fuerzas, ¿ya? Antagónicas, son fuerzas complementarias destinadas a un solo objetivo, que es formar nuestro relieve, pues chicos. Así es, formar nuestro relieve. Una de las fuerzas endógenas o interna que tratamos, ¿no? Y eso fue en el capítulo anterior, y la otra es la fuerza exógena que vamos a hablar el día de hoy. Exógena viene de afuera, de los agentes, ¿no? Exteriores, que hace posible diferentes tipos de relieves, ¿ya? Bien. Estos agentes exógenos pueden ser de tres tipos, ¿ya? Pueden ser de tres tipos, ¿no? Bien, dentro de ellos, como me dijeron, hay el aire, ¿no? Que está dentro de lo que es el viento. A esto se refiere cuando hablamos de los agentes climáticos, ¿ya? Puede ser la temperatura, también la humedad. Sabemos que a menor altitud, más humedad, ¿no? A menor altitud, más humedad. Así es. Viento y las diferentes precipitaciones que se dan, ¿no? En nuestro contexto. Todo esto transforma, ¿no? Nosotros solamente lo conocemos o simplemente lo simplificamos, perdón, como aire nada más, ¿no? Dentro, pues, de todo esto se hace todo esto lo que vemos acá. Así es. Agentes hídrico, agua. Tenemos los ríos, las olas, las mareas, ¿no? Las mareas, ¿no? Los mares. Agentes biológicos, ¿ya? También los agentes biológicos, Animales, plantas, y hasta el propio hombre, que es el agente principal de la transformación de nuestro contexto, de nuestro relieve. Los animales, ¿por qué? Los animales también, pues chicos. Los animales, por ejemplo, las abejas, es importantísimo para la vida humana. Gracias a las abejas se produce la polinización de los diferentes tipos de plantas, ¿no? Por eso que hay pues muchos bosques, por eso que hay muchas plantas, gracias a quién, es un trabajo arduo, tienen las abejas, no hay que cazarlas, no hay que matarlas, hay que preservarlas, se están extinguiendo, chicos. Se están extinguiendo. Bueno, el hombre pues no tiene conciencia de eso, ¿no? El hombre solamente, devora, y no tiene conciencia. ¿Cuándo es que tiene conciencia? Cuando ya sabe que, o cuando va a buscar y ya no encuentra. Ahí recién dice, uy, ¿qué hicimos, no? Uy, ¿qué pasó? Pero ya está hecho, pues, ¿no? Hay que pensar antes de actuar. El hombre no es así, el hombre actúa y después piensa, y no puede ser así, pues. Entonces, nos falta ahí más entendimiento, ¿no? Bien. El hombre es el principal agente moderador de nuestro planeta, de eso sí estamos seguros. Todos ellos actúan de manera permanente sobre la corteza, ¿de acuerdo? Dando origen así a las diferentes geoformas. ¿Qué son geoformas? ¿Qué son geoformas? Simplemente geoformas son la forma que tiene diferentes lugares, la forma de la Tierra, ¿de acuerdo? Bien. Dando origen así a los geoformas más diversos, ¿no?, que nosotros podemos ver. Bien, sigamos. La geodinámica externa posee dos procesos de ejecución. Así es, chicos.
¿no? Tenemos dos procesos importantes, que es la geodinámica externa, ¿de acuerdo? Bien, tenemos uno que es de degradación y otro que es de agradación, ¿de acuerdo? Degradación, agradación. ¿Y qué es eso? Bien. Cuando nosotros hablamos de degradación, estamos hablando de la meteorización y estamos hablando de la erosión, ¿ya? Si no, ¿ya? Apunten, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de degradación, aquí también está. Estamos hablando de la meteorización y estamos hablando de la erosión. Ahí está, clarito. ¿Y por qué agradación? Cuando nosotros hablamos de agradación, estamos hablando de depositación y compactación. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿eh? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de degradación, esta degradación va a ser lo que va a destruir. ¿Cómo destruir? O sea, va a hacer cambios en el relieve, va a destruir. Miren, ¿ah? La degradación destruye y la agradación construye. Construye. Así es, construye. Por ejemplo, aquí, una erosión, se erosiona una roca, está destruyendo, se va erosionando. Listo. Y por acción del viento, ¿qué pasa? Va construyendo, ¿qué? Diferentes, ¿qué? Pampas, ¿no? Ahí está un ejemplo. O diferentes suelos, ¿no? Bien. Bien, bien. Entonces la degradación destruye y la agradación construye. ¿De acuerdo? Bien, ahora veamos entonces, ¿no? Empecemos, por ejemplo, aquí. Chicos, debemos de tener en cuenta que aquí en la erosión tiene tres procesos importantísimos, ¿ya? Apunten, ¿eh? El primer proceso importantísimo de la erosión es el desgaste, ¿no? Por medio de diferentes, ¿no? Medios externos, como por ejemplo la radiación solar, ¿no? Hace que la roca ¿no? se caliente en el día, ¿no? Y después sale el sol, ¿no? Y hay lugares que la noche hace demasiado frío, ¿no? Sobre todo en las alturas, mucho sol, en la noche mucho frío, cambia repentinamente la temperatura, ¿no? Entonces las rocas se van a calentar en el día, ¿y qué va a pasar en la noche? ¿No? Se van a enfriar. Se van a enfriar, ¿no? Se van a enfriar, eso va a hacer que hay una transformación. Cuando hace calor se Así es, se expande y agrieten, cuando así hay es, frío se achica. así es. Y también con el calor se van agrietando, ¿no? Se van abriendo las rocas. Bien, entonces aquí en la erosión va a estar el desgaste por medio de los vientos, el transporte, que van a formar diferentes suelos también, y la sedimentación, ¿ya? Y la sedimentación, ¿ya? Que está dentro de aquí de la gradación, ¿no? Que va a formar, ¿ya? Y la sedimentación está dentro de la depositación, es lo mismo, ¿de acuerdo? Sedimento, depósito, ¿de acuerdo? Bien, hablemos un poco de meteorización, entonces, ¿no? Aquí, por ejemplo, también les traigo unas fotitos para que ustedes vean. Meteorización, es el proceso, ¿ya? ¿Qué es una meteorización? Recuerden, degradación destruye, agradación construye, meteorización. O sea, lo que destruye, ¿ya? Bien, ¿de qué manera destruye estos agentes externos? Bien, meteorización. Es el proceso consistente en la destrucción de las rocas y minerales que forman la corteza. Este proceso depende del clima y de la naturaleza de las rocas. Ojo. Se considera que es la condición previa de los movimientos de masas de los diferentes tipos de transporte, ¿ya? Acarreo, quiere decir transporte, ¿no? Y depósito de los mismos, que darán posteriormente diferentes tipos de relieve. La meteorización es conocido también como intemperismo, ¿de acuerdo? Eso me venía en el examen, ¿ah? ¿Cómo se le conoce también a la meteorización? Como intemperismo. ¿Por qué intemperismo es de mí? Porque está, pues, en el intemperie, porque está fuera de sí. O sea, nosotros lo podemos ver, lo podemos tocar. ¿Por qué decimos? A veces la mamita te dice, uy, ten cuidado, abrígate bien, te quitas el polo en el intemperie, dicen, ¿no? Las mamitas, ¿no? Así dicen, ¿no? Porque estás pues ahí, ¿no? En el exterior, con diferentes tipos de agentes, ¿no? Los agentes del viento, te da un viento, te agripa, por ejemplo, un aire, te agripas, ¿no? Hasta, por ejemplo, tú haces una mala fuerza y te da aire y te empieza a doler los huesos, ¿no? Los músculos. Es así, estás en el intemperie, pues. Entonces, tú estás sudando, vienes de jugar fútbol, un ejemplo.
¿no? Vienes de jugar fútbol y tú apenas entras en tu casa, hay una ventana abierta, que la mamita tiene ahí pues todo, ¿no? Airado, ¿no? Porque es bueno tener el ambiente ventilado. Pero tú ahí en la ventana, uff, te sacas el polo sudando, te puede dar un aire, pues, te puede dar pulmonía, te puede dar bronconeumonía, ¿ah? A consecuencia de que del aire, pues, un mal aire te da, ¿de acuerdo? Jugando fútbol Sí. fue y se bañaron de frente con agua fría. Está bien, debes de sudar, pero debes de darte un reposo para que ese cuerpo se pueda preparar para otro efecto, ¿no? Inmediato, ¿no? Sudando, sudando, entraron a la Un ducha, cambio de así temperatura. es, ¿no? Muy brusco, ¿no? Entró a la ducha así totalmente sudando, que recién venía de jugar fútbol, y al poco tiempo, ¡za! Se desmayó, murió. Murió. Así es, pues. Te estás durmiendo, tu cama bien calientito, sudadito, porque uno pues cuando está bien calientito, así, ¿no? Normal, el cuerpo bota, ¿no? Va botando todo, ¿no? ¿No? Mediante el sudor. Estás calientito, te levantas sudando, abres el refri, con todo tu cuerpo hacia adentro, tomas una leche helada, das unos pasos, ¡fuf! Te desmayas. Te puede dar un derrame, después se te puede reventar los pulmones. Es un cambio de temperaturas brusco, ¿no? Bien, entonces eso hay que tener en cuenta. Ya, y chicos, entonces por eso a la meteorización también se le conoce como intemperismo. Ya, esto está originado por los diferentes cambios que tienen lugar en los minerales de las rocas de la corteza por efectos de las variaciones atmosféricas. ¿Ya? Son cambios. ¿Ya? Bien. Listo. Cuando hablamos entonces pues de interperismo, vuelvo a repetir para los que no han entendido, interperie, ¿no? Es el tiempo, ¿no? Que nosotros conocemos como tiempo atmosférico, ¿no? Y se da la destrucción de ¿qué? De los diferentes tipos de rocas, ¿ya? De los diferentes tipos de rocas. Algunas rocas, ¿no? Se le conocen, ¿no? Como rocas in situ, dice, ¿no? Que es, puede ser los diferentes tipos de cómo la roca se transforma por medio de, ¿qué? ¿No? De estas causas, pues, o estos agentes externos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? La roca se va a ir, ¿no? La roca se va a ir destruyendo, ¿verdad? Muy bien, ese es entonces un proceso. Todo esto de aquí, eso no lo vemos de un momento a otro, es un proceso, ¿eh? Que dura miles de años incluso, no miles de años. Nosotros podemos encontrar una roca X, pero hace tiempo fue de otra manera, o fue más grande, poco a poco se ha ido, ¿no? Mediante la meteorización ha ido destruyendo, desintegrando, ¿no? Y esos diferentes tipos de rocas ha ido formando diferentes tipos de suelos, pues chicos, ¿ah? Así es chicos. Bien. Entonces, sigamos. Aquí podemos ver, aquí les voy a enseñar para que ustedes puedan ver. Aquí está. Ahí está. Bien. Ahí está, por ejemplo, mire cómo estas rocas, por medio de la meteorización, mire cómo, ¿no? Se va destruyendo, ¿no? Así es, miren, es un ejemplo claro, ¿no? La transformación de las rocas por medio de estos agentes externos, ¿eh? Así es. Bien. Ahí está un ejemplo claro de lo que, ¿no? De cómo la roca se va, ¿no? Destruyendo poco a poco, va formando, va teniendo otra forma, ¿no? Bien. Bien, entonces chicos, lo que es la meteorización se va a dividir en dos tipos. Tenemos la meteorización mecánica, ¿ya? La meteorización mecánica, o también llamada física, no está ahí, ¿eh? Meteorización mecánica o física, ¿ya? Apunten, ¿eh? Aquí está, meteorización mecánica o física. Cuando nosotros hablamos de meteorización mecánica o física, si yo estoy hablando de meteorización y sé que meteorización es un cambio, se puede decir, es lo que destruye, es parte de lo que destruye, es una degradación, degrada, destruye, eso quiere decir degrada, ¿ya? Destruye. Bien, entonces, si yo hablo de meteorización mecánica, estoy hablando de una desintegración mecánica o física. Apunten, ¿eh? ¿Ya? Desintegración entonces mecánica o física, que es lo mismo decir meteorización mecánica, ¿ya? Dentro de ello, o a esto se denomina también como acá está, como la meteorización física o desintegración, ¿de acuerdo? Por eso le dije, ¿ya? También es llamada desintegración física, ¿de acuerdo? O mecánica.
Este proceso se caracteriza porque las rocas se rompen, como la foto que ya les enseñé, se rompen progresivamente hasta pequeños fragmentos, sin que se produzcan cambios en su composición. O sea, por más que las rocas se rompan, ¿no? Y por acción del viento se van, ¿no? También se van destruyendo, se van desmenuzando, se puede decir, va sacando poco a poco, ¿no? ¿No? Las arenillas, etcétera, va a seguir siendo roca, no va a cambiar su composición, ¿de acuerdo? Bien. Para que ocurra este tipo de meteorización intervienen principalmente los cambios de temperatura, ¿no? Las heladas, ¿no? Sales que se cristalizan y la acción orgánica, ¿de acuerdo? Oye, están cantando chicos de quinto. ¿Por qué? Todavía no es hora. Bien. De repente recién se levanta y están cantando. Bueno, ya. Chicos, ¿está grabando o no? Creo que no, ¿ah? Sí, Miss. Sí, Está ok. grabando. Sí, Miss está grabando. Grabando. Ok, bien, chicos. Entonces, eso es lo que, ¿no? Aquí vamos a compartir pantalla de las fotos. Ahí está, de las fotos. Ahí está, pues. Ahí están las rocas. Miren cómo se van degradando, ¿eh? Carlas Vargas sí de acá, ¿verdad? ¿Sí? Ya, Carlas Vargas sí de acá. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que dijeron, ¿no? Por diferentes tipos de sales. Estos son cuñas. Esto de aquí, que ustedes ven, estas aberturas, son cuñas. O sea, estas aberturas se dan por acción de los diferentes agentes externos, ¿no? Mucho temperatura, ¿no? Grado de calor, ¿no? Y pasa a otro tipo, pues, ¿no? De agente, ¿no? Brusco, diríamos así. Como les dije, por ejemplo, más en las alturas. El día en intensidad de sol, una temperatura muy fuerte, ¿no? Y en la noche, uff, súper helado, ¿no? Muy frío. Entonces, esto va agrietando, ¿no? También el sol tiene un poder ¿no? de erosión, de meteorización o de destrucción, que las rocas se van abriendo de esta manera. Bien, al abrirse muchas de ellas de esta manera, o antes de que se abran totalmente, primero se hace esto, ¿no? Estas aberturas. ¿Ah? Pero como está en un lugar, pues, en un lugar que en la noche hace frío y empieza pues las heladas, ¿no? Miren, ¿ve? Cómo se cubre, ¿no? O se puede cubrir también, ¿no? De sales, ¿no? O también en este caso se puede cubrir de heladas. Y esto conforma o hace, o se le llama cuñas. ¿Por qué? Porque está cuñado, pues. Por eso se llaman cuñas. ¿Qué está cuñado en este caso? El hielo, o puede estar cuñado, por ejemplo, las sales, ¿no? Bien. Miren, qué interesante. Esto es para hablar, ay, esto es para hablar, pero no, es todo el día, 2 días. Pero bueno, vamos a resumir rapidito. Bien, entonces, existen diferentes agentes que hacen posible estos agentes de las fotos que yo les he enseñado. ¿Cuáles son esos agentes? Primero, tenemos la termoclastía, ¿ya? La termoclastía. ¿Qué es termoclastía? Termo, pues, ¿qué viene termo? De calor, de temperatura, ¿cierto? ¿Cierto? Bien. Esto se comprueba, como les vuelvo a repetir, en las zonas de altura, donde tienen un clima, se puede decir continental, o sea, muy caliente y en la noche muy frío, ¿ya? La noche es muy extremo. Por lo tanto, las rocas se van a dilatar, ¿de acuerdo? Se van a dilatar. Bien, de día se dilatan por el calor, ¿ya? Ay, creo que estoy sin... vamos a ver, perdón. Ya. En el día se dilatan por el calor, se dilatan. ¿Por qué? Porque las rocas tienen una propiedad, ustedes lo saben, pues, ¿no? Ajá, la propiedad de plasticidad. Entonces, ¿qué va a hacer el sol? Va a hacer que, ¿no? Se dilate. ¿Ah? Dilate. Y en la noche se contraiga. Bien, por eso que aumenta su volumen, atrae su volumen. Miren, esa es esa propiedad que tienen las rocas, pues, chicos. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Se van a dilatar más y se van a contraer. Así es, chicos. Bien. Esas son las rocas, pues por eso que se abren de esa manera. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de ello está, eso es pues la termoclastía, donde actúa el calor. ¿Ya? Donde actúa el calor. Luego tenemos la crioclastía. La crioclastía. ¿Qué quiere decir crioclastía? ¿Qué quiere decir crioclastía? ¿Tiene que venir con el frío? Ah, sí, frío, hielo, pues. Lo que les puse acá, ¿no? Hielo, frío, ¿no? Puede ser así, ¿no? Y se van
al momento, ¿no? Perdón, al momento de dilatar y contraer las rocas, se van abriendo, ¿no? Se van abriendo, ¿no? Y en la noche el frío ahí, ¿qué se va a acuñar? Se va a acuñar pues las diferentes heladas, el hielo, ¿no? Por eso esto se le llama cuña, porque está acuñado. Están gritando el Acción cumpleaños. de cuña. ¿Qué tipo de acción va a tener la crioclastía? La acción de cuña, pues. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien. Digamos. Ahí está. Entonces ya ustedes ya han visto lo que es el dibujito de la crioclastía. Luego vemos la aloclastía, ¿no? Aloclastía. La sal, que también tiene un efecto de cuña. ¿De acuerdo, chicos? Es la foto que les he enseñado, pero ese hielo cambió por sal, nada más. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué las rocas tienen este efecto de cuña? ¿Por qué? Ah, porque las rocas se dilatan, pues, ¿no? Se dilatan con la temperatura y se contraen con el frío, ¿no? Con el otro tipo de temperatura, pues. ¿De acuerdo? Así son las rocas, pues. Bien. Esto, ay, ¿quién ha entrado? ¿Del Alcázar es acá? No es del Alcázar, no es acá. Todavía no hemos terminado la hora. Ay, Dios mío, estos chicos no me dejan ver la pantalla. Ya. Bien. Esto es, entonces, perdón, ¿dónde estábamos? La crioclastía. ¿Ya? Luego viene la alocastía, que es la sal, ¿ya? Y también parte de ello es la corración, ¿no? Pero corración más que todo está en la química, porque hace unos efectos, cambia las rocas, ¿ya? Y ahorita vamos a ver. Bien. Ya hemos hablado acerca de la desintegración física o mecánica. Ahora hablaremos, ¿ya?, de la meteorización química. Pero yo quiero que usted me diga qué quiere decir corrosión. Corrosión, ¿ya? Una cosa es corrosión y otra cosa es corrosión, ¿ah? Esa es otra cosa, ¿ya? Bien, ¿qué es corrosión? A ver, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de corrosión, estamos hablando de abrasión, ¿de acuerdo? Abrasión, apunten, ¿eh? Cuando hablamos de corrosión, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de abrasión. ¿Y qué es abrasión? Si estamos diciendo que la meteorización es una destrucción, ¿qué es corrosión? ¿Qué es abrasión? Que es lo mismo, ¿de acuerdo? Corrosión o abrasión es simplemente, como decir, para decirlo en forma sencilla, lijar. Así como cuando tú lijas, ¿de acuerdo? Lijas. Cuando tú lijas algo, transformas, ¿no? Una madera, ¿no? El aspecto que tú le querías dar, ¿de acuerdo? Bien. Pero al momento de lijar estás destruyendo ¿no? Para que entre el otro agente, ¿no? A transformarlo, ¿no? Como quede. Bien. Entonces, por ejemplo, le doy un ejemplo. Cuando las mamitas compran una refrigeradora, ¿ya? Bien. ¿Qué dice ahí? Hay algo importante que dice la refrigeradora, que dicen las lavadoras, en las advertencias, ¿no? ¿No? O en las recomendaciones dice, ¿no? Libre de abrasión, ¿no? Libre de abrasión. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no lo puedes lijar, pues. Imagínate que te pongas a lijar la refrigeradora de la mamá. Uy, te quedas un año sin celular, ¿no? Malogra la refrigeradora. Bueno, pues, ¿no? Entonces es libre de abrasión. Eso es abrasión, lijar, ¿de acuerdo? Destruir, lijar, pulir, ¿de acuerdo? Horadar. Al momento de lijar, ¿qué haces? ¿Qué haces? Hueco, ¿no? Puedes hacer hueco. Ajá, bueno. Bien, entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo, ¿no? De cómo, pues, no está, no, aquí no es, perdón. ¿Ya? Bueno, ya les he dicho más o menos un ejemplo, ¿no? No lo tengo aquí dibujito, ¿no? Pero pues eso es la corrosión, ¿no? Lijar, lijar. Al momento de lijar, ¿no? Al momento de lijar, ¿qué va a pasar con esas partículas? Va a ser, ¿no? Mismo empieza la gradación, ¿no? Va a ser llevado por el viento, por el aire, y va a constituir nuevos relieves, nuevas pampas, dunas, etc. ¿De acuerdo? O nuevos simplemente valles, etc.
Bien, ahora pasemos a la meteorización química, ya estamos acabando. Meteorización química, ya chicos, vamos hasta 9:25, ya, 3 minutitos para... rapidito nomás, meteorización química, ¿ya? Bien, aquí la meteorización química no es como en la mecánica o física. Aquí no sufre cambios la roca, sigue siendo roca por más que vaya pedacitos, se desintegre, lo que sea, sigue siendo una roca. No hay cambio. En cambio, en la meteorización química sí hay cambio, ¿de acuerdo? Hay cambio en lo que es la composición, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la oxidación, hay un cambio ahí, ¿no? Hay un cambio. ¿Por qué? Por el oxígeno, ¿no? Ajá, hay un cambio, ¿de acuerdo? Se va a ir oxidando, chicos. Miren qué cambio hay aquí en la oxidación. Miren, ¿ve? Ahí está, miren. ¿No? Las rocas que van por efecto del oxígeno. Las rocas se van a volver a decir de esta manera. Ustedes han visto, ¿no? Esos tipos de rocas en diferentes lugares, ¿no? Se va a llenar, pues, de este elemento. ¿no? Y se va a poner así rojizo. ¿De acuerdo? Se va a oxidar. ¿Ya? Se va a oxidar la roca. Bien, chicos. ¿Ya? Entonces, si hablamos de meteorización química, aquí sí va a tener efectos, ¿no? Sí va a tener efectos, ¿ya? En la oxidación. Luego tenemos la hidratación, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua disuelve todo, pues, es un disolvente universal, ¿de acuerdo? Va a disolver. Es por eso que vemos, pues, que se hace diferentes, en la bahía de Paracas, las rocas tienen diferentes formas, porque el agua lo va disolviendo, el agua lo va erosionando, pues, ¿de acuerdo? Lo va disolviendo, se podría decir, ¿ya? Listo. Y todo lo que tú le eches agua va a cambiar su aspecto, va a cambiar, no va a ser el mismo, el agua lo va a Miss, hidratar, ¿no? Igual como tú tomas agua, te hidratas, ¿no? Igual las rocas también te hidratan. Dime, Jeremy, no sé quién me habló. Ya estamos en la sí, hora. Miss, sabía que había una tortura antigua de que dejaban caer poco a poco gotas de agua encima de la cabeza de un hombre o el prisionero o quien quisieran torturar y poco a poco se le iba abriendo el cráneo con esa Ah, gota de agua. sí. Imagínense, pues, chicos. Esa era la tortura. Así es. Imagínense, mire qué poder tiene el agua, qué poder, ¿no? De meteorización tiene el agua. Es magnífico la naturaleza, ¿no? Había otro tipo de castigo también, ¿no? Había otro tipo de castigo, le ponían el sonido, un sonido eminentemente mucho más de lo normal, que nosotros escuchamos, a veces nosotros ponemos hasta 50, ¿no? Uy, es bastante, y los equipos eran un poco más. Uy, estamos en toda la fiesta, pero imagínate que te encierran y te pongan a ti solito en un cuarto con un sonido. Uf, y eso también es la manera de torturar. Ya bueno, chicos, sigamos. Luego tenemos la disolución, ¿no? Sabemos cuál es la disolución por medio del agua, ¿no? Que disuelve todo, ¿no? Y tenemos la carbonación, que aquí entra lo que a funcionar lo que es el ácido carbónico que hay, ¿no? En nuestro contexto. ¿De acuerdo? Todo esto, entonces, la química, la química sí va a sufrir cambios, mientras que la física no, ¿eh? Sigue siendo roca. ¿Bien? Hasta ahí está fácil, ¿verdad? Y luego viene la erosión, ya que la erosión pues es súper fácil, ¿ya? Súper fácil, y ya se lo dejo para que ustedes lo lean. Uy, este tema era súper, ¿cómo hacemos? A ver chicos, a ver, vamos a ver, lo dejamos para una segunda clase, ¿sí? Porque este tema es bastante amplio, o sea, no se trata de que les tengo que solamente leer, sino que yo quiero que ustedes lo entiendan, o sea, yo quiero que ustedes sepan un poquito de lo que nos pasa a nuestro alrededor, ¿no? No es solamente dictarle o simplemente leer y se acabó y se entendió. Chicos, prendan sus cámaras, por favor, ¿ya? Pero estamos en la hora y esto es para más, chicos, esto es amplio, ¿ya? A ver, prendan sus horas, perdón, prendan sus cámaras, que te hablan. Prendan sus cámaras, bien. Hasta ahí está entendible, hasta ahí pueden ustedes más o menos descubrir o han entendido más o menos el contexto de lo que se les quiere dar a entender con respecto a estos agentes externos, que esto sí sabemos más, ¿no? El hombre sí lo conoce más porque lo podemos ver, ¿no? Lo podemos palpar, se puede estudiar, porque son externos, a diferencia de los internos, ¿no? Hasta ahí está más o menos claro lo que se ha querido más o menos entrar a, solamente he hecho una introducción, ¿eh? Solamente he hecho una introducción. Sí, Miss, Hasta ahí eso es está claro, entendible. Sí, profesora. ¿sí?
Roberto, Sí, ¿todo Miss. bien? Sí, Miss. Sí. Bien, entonces lo dejamos así. Para la próxima semana terminamos porque es un tema amplio. ¿De acuerdo? Es un tema amplio. En la geodinámica interna era poco, no era muy amplio, porque el hombre pues no conoce tanto como conoce de la externa, ¿no? Así, de externa sí se puede estudiar más, pues, ¿no? Mientras que la interna, no, pues no mucho, pues. Al menos que alguien se vaya al centro de la Tierra y a ver qué hay, ¿no? En el núcleo de la Tierra. Y nadie puede hacer eso, pues, ¿no? Por más, así que así, pues, pongamos una bomba que abra pues hasta el núcleo, ¿no? ¿no? Como habían algunos científicos locos, digamos así, que querían hacer. Imagínense, pues, ese será para que quedemos como en la película que les Miss, dije. pero llegar al núcleo también no sería un poco malo, porque, digamos, si es que de alguna forma se afecta la gravedad al llegar al núcleo, ¿no sería perjudicial para nosotros? En vez de, en vez de mejorar, podríamos hasta morir. Con respecto a la gravedad. Mira, la Ajá, porque el gravedad, núcleo claro, es lo que nos mantiene acá en la Tierra pisando suelo. lógico, es eso aquí que nos mantiene, ¿no? Es Donde un tú arma de estás. doble filo. Así es, ¿no? Pero, o sea, la gravedad es importantísimo, porque supuestamente la gravedad atrae, ¿no? Entonces, ese poder de atracción es que también nos mantienen girando alrededor del Sol, ¿eh? Así es, ¿de acuerdo? Porque si no, también saldríamos disparados los planetas, pues. ¿No? Es por eso que tenemos un sistema solar en nuestra Vía Láctea, para ser más exacto, en el brazo de Orión, ¿no? Porque sabemos que la Vía Láctea tenemos, ¿no? Hay diferentes brazos de la galaxia, eso no hemos estudiado, pero sí, no sé, no recuerdo, ¿no? Sí, sí, se lo hemos... Bueno, pues, ¿no? Entonces, por eso que estamos inmersos, pues, y girando alrededor del Sol, pues. Es importante la gravedad, ¿no? Y de la gravedad también es para hablar un montón, pero tenemos que tratar de hablar siempre lo básico, nomás, pues, ¿no? Algo que ustedes puedan entender. Bien, chicos, entonces, hasta aquí llega la clase del día de hoy. Descansen y nos vemos la próxima semana. Cuídense.